Demostración. Ley de la reflexión. Esta ley de la reflexión, para poder hacer la demostración, tenemos que conocer el principio de Fermat, el cual nos dice, en este caso, que la luz sigue la trayectoria de menor tiempo. Por lo tanto, consideremos una superficie y sobre esa superficie voy a dibujar la normal. Para ello hay un rayo incidente. Este es el rayo incidente. Y este, el rayo reflejado. Como pueden mirar, el rayo no cambia de medio, sino que cambia de dirección. Este es el ángulo θ sub i, ángulo de incidencia, y el ángulo de reflexión θr. De acuerdo a las leyes de la reflexión, dice que el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión, por lo tanto vamos a demostrar esa ecuación. Para hacer la demostración matemática de esa ecuación, vamos a dibujar unos triángulos que se pueden evidenciar en la gráfica. Primero, esta distancia desde el plano paralelo hasta el punto donde inicia el rayo incidente lo voy a llamar A. A la distancia de separación entre el rayo incidente y el rayo reflejado lo vamos a llamar D. A esa distancia de aquí hasta aquí lo llamo D. La distancia que experimenta este rayo incidente la voy a llamar X. Esta distancia que recorre el rayo incidente. Esto que está aquí es la trayectoria reflejada. Es decir, todo el rayo que va desde el punto A hasta el punto 0 y va hacia B. Entonces esa es la trayectoria total del rayo de luz. Si pueden observar, si esto es D y esto es X, la distancia de aquí hasta aquí es D menos X. Si podemos observar ahí se forman un triángulo rectángulo y el que está acá también un triángulo rectángulo. ¿Qué nos está diciendo el principio de Fermat? Que el rayo de luz sigue la trayectoria de menor tiempo. Es decir, tengo que mirar cuánto es esa trayectoria en función de estas variables que he puesto aquí. Por lo tanto, a esta de acá también le voy a poner una variable, la variable b. ¿Listo? Entonces, todos nos vamos a enfocar en este triángulo rectángulo y en el otro triángulo rectángulo que pueden evidenciar acá. Entonces, la trayectoria de A hasta el punto 0 es encontrar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Ustedes saben que para encontrar la hipotenusa es con el teorema de Pitágoras. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Esa sería la distancia de A hasta el punto O. Ahora, la distancia, que es la otra hipotenusa del otro triángulo, de O hasta B, elevado al cuadrado, va a ser igual al cateto opuesto, en este caso sería este que está aquí, que es D menos X elevado al cuadrado, más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Entonces, toda la longitud de la trayectoria, aquí pues ustedes saben que AO está elevado al cuadrado, pasa al otro lado a raíz,
y OB, que está elevado al cuadrado, pasa al otro lado a raíz. Por lo tanto, la longitud total de la trayectoria de ese rayo de luz es la distancia de AO más la de OB. Por lo tanto, nos quedaría raíz de A cuadrado más X cuadrado más la raíz de D menos X al cuadrado más B cuadrado. Es la distancia mínima. Por lo tanto, vamos a encontrar la variación que existe de esa distancia mínima encontrada. ¿Cuál es la distancia que encontramos? La longitud de la trayectoria era a cuadrado más x cuadrado raíz más la raíz de d menos x al cuadrado más b cuadrado. Entonces, si estamos hablando de distancias mínimas, tengo que calcular la derivada de esa trayectoria con respecto a x debe de ser igual a 0, aplicando que aquí el principio de Fermat. Por lo tanto, tengo que calcularle la derivada a esta ecuación. Si usted puede evidenciar aquí, hay dos funciones. Esta es la función 1 y esta es la función 2. Por lo tanto, la función 1 es a cuadrado más x cuadrado. Cuando yo saco la derivada, puedo sacar la derivada de esta función y la derivada de esta función. ¿Cuál es la otra función? Función 2. D menos x al cuadrado más b cuadrado. Entonces, tengo que calcular la derivada a esas dos funciones. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de esta función se puede expresar de la siguiente manera. A cuadrado más x cuadrado elevado al 1/2. Y esta función de acá también la puedo expresar de esa manera. Toda raíz, usted recuerda que se puede expresar en función de potencias. Entonces me quedaría elevado al 1/2. Entonces tendría tanto aquí como aquí una derivada potencial. Y usted sabe que si es una función potencial, la derivada de esto nos va a dar. Baja la potencia multiplicar, se copia la función igual y a esa potencia le quitamos menos 1. 1/2 menos 1 nos da menos 1/2. Pero adentro de la función hay otra derivada, que es la derivada interna. La derivada de una constante es 0, pero la derivada de x al cuadrado es 2x. Multiplican por la derivada interna. Miren acá en el caso de la otra función. Lo mismo, el exponente baja a multiplicar, queda la misma función d menos x al cuadrado más b cuadrado. En este caso, 1/2 menos 1 menos 1/2 por la derivada interna. Pero miren acá que nos queda esta derivada. Nos quedaría 2 por d menos x por la derivada interna. Existe otra función adentro que es menos 1. Organizando las derivadas de las dos funciones, nos quedaría de la siguiente manera. La primera función, usted sabe que 1/2, 2x, todo número con potencia negativa pasa al denominador con potencia positiva. Y potencias con fraccionarios pues pasan a raíces. El 2 se cancela con el 2 y nos queda x sobre la raíz de a cuadrado más x cuadrado. Ahora, la segunda función, o sea, esta que está aquí, nos queda de la siguiente manera.
1 medio multiplicado por 2, d menos x por menos 1, toda potencia con potencia, en este caso negativo, pasa al denominador con potencia positiva. Algo multiplicado por menos 1 nos da negativo, este 2 se cancela con este 2 y nos queda d menos x sobre d menos x al cuadrado más b cuadrado raíz. Porque todo fraccionario pasa a ser raíz. Luego de organizar las ecuaciones, habíamos dicho anteriormente que la derivada de L con respecto a x es igual a 0. ¿Qué voy a hacer? Reemplazar lo que anteriormente hice. X sobre la raíz de a cuadrado más x cuadrado, ya las funciones organizadas, menos d menos x raíz de d menos x elevado al cuadrado más b cuadrado va a ser igual a 0. Usted puede mirar, es una ecuación. Esto está restando, pasa al otro lado a sumar. Y hacemos una relación. Para ello tenemos que recordar los dos triángulos que se nos formaron en la primera imagen. Este primer triángulo y este segundo triángulo. Si esto es X, esto viene siendo X. Si esto es A, esto viene siendo A. Si esto es D menos X, esto viene siendo D menos X. Y si esto es B, queda B como acá. ¿Listo? Entonces, miren, se observan dos triángulos. Vamos a mirar qué es el seno de teta I y qué es el seno de teta R. Por lo tanto, miren acá, seno de teta I va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto, en este caso X, sobre la hipotenusa. Usted ya supo que la hipotenusa es raíz de a cuadrado más x cuadrado. Ahora, analicemos el seno de teta R. Es cateto opuesto, o sea, d menos x, sobre la hipotenusa. ¿Y cuál era la hipotenusa? Miren esta. Entonces solo la reemplazo. D menos x al cuadrado más b cuadrado raíz. Miren, haciendo esta relación de estas dos funciones, con lo que encontré acá, esto es seno de teta I y esto es seno del ángulo reflejado. Por lo tanto, les he demostrado que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.